Mi exnovia, la bruja de Veracruz. Historia real, enviada por un suscriptor anónimo. Soy del estado de Veracruz, no precisamente de Catemaco, pero aún así es muy bien sabido que ahí se realizan muchos trabajos de brujería, curandería y lo más aterrador, trabajos de magia negra, donde te secas como si fueras una planta. Yo creí que la brujería solo existía en las películas o en las novelas. Jamás imaginé que fuera real. Tengo una historia relacionada a la brujería, y cómo por culpa de esta práctica, me fui secando de mi pierna, como si fuera una planta, pero de una manera impresionante. Ahora le tengo mucho respeto al tema de la brujería, especialmente por lo que me pasó. Y si te lo cuento, amigo extraño, es para que usted lo comparta con la gente incrédula, y evite así que los dañen con algo que desconocen. En el año 2022 conocí a María, la que fue mi novia. Primero entablamos una relación a distancia por redes sociales, la cual fue muy placentera y muy bonita. Al principio ella me hablaba que sus padres se dedicaban a la botánica, por ejemplo, a curar con plantas y cosas sencillas. Como somos gente de campo del estado de Veracruz, en ese momento no se me hizo nada raro. Conforme pasó el tiempo, esta relación creció, al grado que en más de una ocasión nos citamos para conocernos en persona. Ella era una mujer de 19 años y yo un hombre de 20. Ambos éramos solteros y estábamos terminando una carrera universitaria. Cuando la vi por primera vez, me pareció una persona normal que hablaba de negocios. Además comentó que tenía ganas de poner una empresa y tener mucho dinero para viajar al extranjero, y también hablaba de muchas cosas más. Por mi parte, yo le comentaba que quería tener una empresa de seguridad para pozos petroleros en lo que es Veracruz y cosas por el estilo. Después de tomarnos un café, nos despedimos y quedamos de vernos. En ese lapso, yo fui al baño y dejé mi taza de café sin terminar. Me paré y le dije que no me tardaba, que iría al baño. Cuando regresé, le di un sorbo a mi taza, pero el café me supo un poco amargo y extrañamente me gustó. Desde que me despedí de ella sentí mucha ansiedad y ganas de verla. Era extraño en mí, porque jamás me enamoraba de una persona a primera vista. Y ella me fascinó, me encantó. De hecho, me enloqueció todo de ella. Al llegar a mi casa, le volví a marcar para ver si estaba bien. Les juro por Dios que cada 10 minutos le escribía. Chateábamos. Era como una obsesión de querer saber de ella, al grado que al siguiente día ya estaba muy enamorado de ella, y al tercer día ya le había pedido matrimonio, sin conocerla muy bien. Le pedí que nos volviéramos a ver. Eso fue a los 15 días de la última salida. Cuando la miré, ella me dijo que no podía vivir sin mí. También me dijo que me soñaba, que quería estar a mi lado, que quería tener hijos conmigo, que deberíamos de formar un hogar. En pocas palabras, dijo lo mismo que yo quería hacer. Le dije que coincidíamos en lo mismo, así que ambos hablamos con nuestros padres. Por parte de ella aceptaron gustosos, pero en mi casa dieron el grito en el cielo porque aún no terminaba mi carrera universitaria y me iba a juntar con una mujer a la cual no conocía, o al menos eso decían mis padres. Papá me dijo que si ponía un pie fuera de la casa, que me olvidara de ellos. Mi madre lo apoyó, diciéndole que efectivamente habían hecho muchos sacrificios y gastando mucho dinero en mi educación, como para que yo lo votara de la noche a la mañana. Por mi parte pensé en formar una familia con María, y eso bastó para que no me importaran las amenazas o las cosas que decían mis padres. Así que tomé mi mochila y me marché de la casa para jamás volver. Creo que fue el peor error que hice en mi juventud,
el cual casi me cuesta la vida. Cuando llegué a Misantla, Veracruz, ya me estaba esperando mi futura esposa con su madre. Al verla sentí una sensación extraña de pesadez, al grado que no podía mantenerle la mirada. Cada que yo la quería ver, mis ojos se me cerraban, como que algo me decía que no volteara a verla. Creí que era el cansancio o la emoción de formar un hogar, pero no. Resulta que apenas estaba descubriendo lo que me estaba deparando el destino. Ella vivía en un pueblito, del cual debo omitir su nombre, y más porque es un lugar con demasiada brujería y cosas crueles, un lugar donde se realizan aquelarres y brujería. De hecho, es uno de los pueblos, después de Catemaco, Veracruz, visitado por infinidad de personas de todo el país, las cuales llegan a este lugar porque aquí se maneja la magia negra, la brujería, la nigromancia, las artes oscuras, los trabajos de invocación y ofrecimiento al demonio. Claro que en un principio yo no sabía nada de eso. Para mí todo era normal, y me pintaron bien las cosas los primeros días. Incluso ocultaron sus prácticas, y en ese momento yo ni siquiera relacionaba nada de lo que me pasaba con aquello que hacían en esa casa. Les cuento que a la primera semana de estar allí, algo raro me pasó. Resulta que tanto la mamá como la hija me ordenaban para hacer cosas en contra de mi voluntad. Yo obedecía como si fuera un esclavo, cosa que nunca hacía, y curiosamente, una voz dentro de mi cabeza me decía que debía de hacer caso, ya que todo era por mi bien, porque de lo contrario, habrían consecuencias. Desde que llegué a ese pueblo, noté que mi futura esposa no tenía hermanos, ni padre ni abuelo, ni siquiera cuñados. En pocas palabras, la mayoría que estaban allí eran mujeres, y casi todas de la tercera edad. Solo mi esposa y su madre eran las más jóvenes. Pero bueno, le pregunté que cuál negocio pensaba poner en ese pueblo, si no estaba urbanizado. No había ni luz eléctrica, ni mucho menos había internet, ni teléfono. Y eso que estamos en pleno siglo XXI, y en el año 2022, algo que me sorprendió mucho. También noté que ella me mintió porque no iba a la universidad, si al caso y tenía la secundaria. Pero bueno, estaba tan enamorado que no pensé en eso, ni le di mayor importancia. Al principio me trató con amor, me abrazaba y me quería, pero días después ya todo eran órdenes. Me debía de levantar temprano, debía de ir al cerro a buscar ciertas hierbas, cosas que yo no hacía, porque del pueblo de donde yo vengo, que era un poco más urbanizado, no se conocían esas extrañas cosas que ellos realizaban. En una ocasión, vino gente del estado de Sinaloa y le pidieron a su mamá y a ella que por favor realizaran un trabajo muy fuerte, y que ella ya sabía qué cosa era lo que querían. Esa vez escuché cuando le dijeron que por el dinero no se preocuparan, que ellos tenían para comprar el rancho completo, pero que eso sí, si llegaban a fallar, no quedaría ni una sola mujer en esa casa. No les voy a mentir, pero esa amenaza, o aquello que dijo el extraño hombre, me dio un poco de miedo. El estado de Veracruz, efectivamente está conformado en su mayoría por gente que es campesina, pero también hay personas que se dedican a la mafia y a las cosas ilícitas, y creo que ellos se dedicaban a eso, en donde venían. Mi novia molesta me mandó a traer y me dijo que era momento de aportar en la casa, ya que ya no me mantendrían más, porque según yo era un huevón, un flojo, un holgazán. Lamentablemente de eso no me bajaban, y efectivamente yo no tenía trabajo, y no era porque no quisiera, más bien era porque ellas no me dejaban salir de esa comunidad, ni para regresarme a mi casa por mis documentos para buscar un buen trabajo. Curiosamente, ellas me querían allí porque yo era su mandadero, y ya estaba a punto de descubrir por qué motivo.
Mi suegra le dijo a mi mujer que más me valía hacer bien las cosas, porque de lo contrario, habrían consecuencias, y si eso pasaba, no me iría nada bien. Por mi parte no entendía este tipo de amenaza, pero al ver a la gente con la que se juntaba, comprendí que también ella no hacía cosas buenas. El chiste fue que me mandaron que fuera a la casa de una vecina que vivía como a 40 minutos de allí, que según ella me iba a entregar un costal con algo pesado de aproximadamente 5 kilogramos, solo que no lo debía de abrir, y que no fuera tan curioso. Después debía de ir al cementerio del rancho, donde un señor de allí me iba a entregar unas cosas, y por último, a un local donde vendían hierbas, las cuales no se consiguen tan fácilmente. El caso era que debía traer todo en tiempo y forma, y que no me debía de tardar más de la cuenta, porque si no, el cliente que acababa de llegar acabaría con nuestras vidas. Me dio un poco de miedo, pero también curiosidad. Al final de cuentas accedí, y no de buena manera. Recuerdo que primero llegué con la comadre, la cual me dio un costal con algo pesado. Como no debía de abrirlo, me lo eché a la espalda, y los huesos de este animal, porque creí que eso era, me lastimaban mi espalda. Eso se sentía tibio, y efectivamente, pesaba entre 4 y 5 kilogramos, y era como de un tamaño de aproximadamente 50 o 60 centímetros. La mujer que me lo dio, al verme se puso nerviosa, y me dijo que no lo abriera por nada del mundo, porque de lo contrario, mi suegra y su hija vendrían a lastimarla, como era su costumbre. Esas palabras me sorprendieron, porque esta mujer le tenía miedo a las personas con las que yo vivía. Pero bueno, yo obedecí y no lo abrí. Después acudí con don Jacinto, el señor sepultero del panteón del pueblo. Este me entregó otra bolsa, pero pensé que eran piedras, porque pesaban un poco. Cuando las cargué, estas chocaban entre ellas. Con un poco de miedo, descubrí que eran huesos de difunto. Allí ya me estaban dando miedo todo lo que estaba haciendo. Por último acudí a un lugar donde vendían plantas y hierbas, pero muy extrañas, las cuales olían como muerto. La señora que me dio estas cosas era horrible. También apestaba como a carne podrida. Esta me miró con unos ojos de desprecio, porque yo no era del rancho. Pero al igual me dijo que no abriera nada, porque no quería tener problemas con doña María y con su madre. Volví a caminar de regreso, pero todo lo que llevaba pesaba mucho. Así, en mi curiosidad, empecé a destapar bolsa por bolsa, antes de llegar a la casa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que lo que traía el primer costal que me dieron no era un animal, sino más bien era el cuerpo de un infante. Madre de Dios, me caí de espaldas con el costal encima. Ese pobre infante tendría apenas unas horas de haber perdido la vida. ¿Y para qué rayos lo quería la suegra y mi pareja? ¿Acaso efectivamente ellas se dedicaban a la brujería? Al inicio del relato, les conté que yo no creía en la curandería, la magia negra, ni en la brujería. Solo pensé que existían en los cuentos o novelas, pero aquí comprobé que esto se estaba volviendo una realidad. Ya ni quise abrir las otras bolsas. Mejor le pedí perdón al recién nacido que llevaba en el costal y me lo volví a aventar a la espalda. Tomé todo lo que traía y seguí caminando para llegar a la casa. Al llegar, ya me estaban esperando. Mi suegra estaba muy molesta, porque me había tardado 5 minutos más. Ya me tenían medido el tiempo. Yo creo que ella pensó que las había abandonado, y que había corrido con las autoridades para denunciar este ilícito. Claro que no lo hice. En primera, porque no tenía dinero para salir de allí, y en segunda, porque yo ya estaba involucrado en todo esto. Y si yo llegaba y me presentaba en un ministerio público con los costales que traía, de seguro iba a ir a la cárcel.
En mi cabeza tenía mil cosas. De hecho, no creía que mi esposa fuera capaz de esto, hasta que pensé que estaba amenazada por mi suegra. Pero al final de cuentas, fue al revés. Mi esposa era la bruja curandera del pueblo, y tenía un negro y oscuro secreto, el cual nunca me compartió, y solamente me utilizaba para que le ayudara en sus artes oscuras. Esa vez, al llegar a la casa, el traficante ya estaba molesto y a punto de sacar su pistola. Cuando me vieron llegar, se calmó un poco. Después de que lo tranquilizó María, me pidieron los ingredientes y de inmediato los colocaron sobre una mesa. Después me dijeron que me saliera, que yo no debía estar aquí presente, y así lo hice. Me quedé atrás de la casa, que por cierto estaba fabricada de tablas de madera, y solo escuché cómo dijeron que iban a hacer una brujería para acabar con unas personas del estado de Sinaloa. Por cierto, unas que le estorbaban a este señor que había llegado, que al parecer esta familia le había robado una carga y una fuerte cantidad de dinero. No creí lo que mis oídos escuchaban, pero cuando una vez más le preguntó a María y a la suegra que si estaba decidido a realizar ese trabajo, que lo pensara muy bien, porque no saldría nada barato, que era uno de los más caros, porque en verdad era un trabajo muy cruel, en el cual la gente se secaría, se les iba a caer el pelo, se les iban a salir los ojos, y por último, les arrancaban la lengua. Este señor dijo que no importaba, ya que lo que le habían quitado no eran miles de pesos. Por el contrario, eran millones. Una gran cantidad como para comprar el pueblo completo. En eso escuché que mi mujer, María, le dijo que estaba bien, que ella igual no se tentaba el corazón con nadie que le pagara por realizar una brujería, que ella nomás cobraba y hacía el trabajo. También escuché que este trabajo le saldría en 400,000 pesos, un aproximado de $20,000. Este señor le dijo que no importaba el dinero, que se apresuraba y hasta le daría un 5% más. Nada más escuché cuando mandó a traer de su carro un costal de dinero y se los entregó. Eso sí, les dijo que solo les daba 72 horas para que el trabajo funcionara, porque de lo contrario, tenía gente en todo el pueblo para que de inmediato nos arrebataran la vida. Madre de Dios, ¿en qué cosa me metí? Yo venía a ser feliz y a formar un hogar, y ahora lo único que tendría sería una tumba en ese cementerio del pueblo. Volví a escuchar cuando mi esposa le dijo que no sería en 72 horas, que sería en 48, lo equivalente a 2 días. Y también le exclamó que dejara a su gente ahí en el pueblo, mientras que él se regresara para su ciudad, y que si fallaba el trabajo, que les marcara por teléfono, diciéndoles lo que tenían que hacer. En ese momento quise salir corriendo de allí, pero no tenía ni a dónde ir, ni tampoco tenía dinero para moverme. Mi muerte ya estaba firmada si ese trabajo de brujería no resultaba. No les puedo dar los detalles de lo que hicieron con el bebé o con el cuerpo de este. Lo que sí les diré es que trabajaron durante 4 horas esa madrugada e hicieron rituales y también invocaciones. Despertaron cosas o energías de la tierra, más bien del infierno, porque se escuchaban gritos, llantos, también como que rasguñaban la pared. Temblaba la casa de madera, mientras que yo estaba afuera, muriéndome de frío y de miedo. Esto lo hacían mientras el cliente no las dejaba de apuntar. Por mi parte no me podía escapar, porque este señor venía como con 5 camionetas, repletas de gente armada. Antes del canto de los gallos, mi mujer le dijo que el trabajo ya estaba realizado, que se fuera para su casa, ya que tendría buenas noticias al llegar. Es más, que le dejara la mitad del pago, porque estando allá, en cuanto comprobara que su petición había sido cumplida, que ordenara para que le dieran el resto. El hombre salió contento y se marchó a su pueblo en Sinaloa.
Les juro por Dios que ese fue el peor día de mi vida. Y esto porque estuvimos amenazados por esas personas, las cuales limpiaban sus armas, esperando la llamada de su patrón. Antes de dejar este mundo, le pregunté a mi novia y a su madre que por qué hacían esas cosas, y lo que me dijeron, creo que me dio más miedo que el cruel final que me esperaba. María me dijo que toda su vida fue muy pobre, que no sabía leer ni escribir. De hecho, a su papá lo ultimaron porque era un brujo curandero de los buenos. Lamentablemente, la gente nunca le quería pagar sus servicios. Para salir de la pobreza, su familia no solamente se dedicó a curar gente, ni a quitar enfermedades. Ellos se dedicaron a placear enemigos o rivales y a causarles la muerte en un corto tiempo. De ahí ganaron mucho dinero, pero lamentablemente falleció su padre. Y ahora ella tenía que sacar a la familia adelante, y que casi no había hombres en el rancho. Era porque la mayoría murieron embrujados, y el resto fueron a los Estados Unidos por temor a correr la misma suerte. Después de que terminó de hacer el trabajo, metió la brujería en una bolsa negra y me ordenó ir a tirarla, pero muy lejos. La verdad, yo no quería obedecerlos, porque al final de todo esto, mi suerte ya estaba echada, y no dejarían testigos. Cuando entré, ya forzado para recoger la brujería, los hombres del señor me negaron el ingreso, ya que pensaron que los quería madrugar. Pero en eso, mi mujer les dijo que tenía que entrar a recoger los restos de la brujería para enterrarlos en el monte, o de lo contrario, ese trabajo nos dañaría a todos los presentes. Eso les dio miedo, y como no quisieron arriesgarse, no pusieron peros y me dejaron entrar. Honestamente ingresé de malas, pero de pronto mi vista se iluminó, y algo en mi interior me ordenó agarrar ese fajo de dinero que estaba a un lado sin que me vieran. Lo hice, y después salí a tirar la brujería para no regresar. Iba como a 1 kilómetro de distancia, cuando escuché una ráfaga de balas y gritos de agonía. Como era un valle, todo se escuchaba muy bien. En ese momento temí por mi vida y corrí para salvarme. Como estaba asustado, no miré y rodeé por una barranca, y en la caída, la brujería de la bolsa que llevaba se abrió y me llenó de sangre. En ese momento me pegué con una piedra y me desmayé. Entre sueños escuché a unos hombres que me buscaban para no dejar testigos, y al no encontrarme, por teléfono le dijeron a su patrón que ya me habían quitado la vida. Madre mía, me lastimé mi pierna y me dolía horrores. Allí permanecí escondido más de un día, y cuando sentí que no había peligro, me arrastré para salir de allí. Horas después de caminar, una mujer que venía en su burro me vio herido, y con algo de miedo me ayudó a llegar al pueblo más cercano. En eso recordé que tenía amarrado en mi cintura el fajo de billetes, y al sentirlos con cuidado, los saqué y le di uno de 500 pesos. La mujer se quedó muy agradecida. Me traté de ocultar para que nadie sospechara nada, y después de pagar el boleto de camión, en más de 5 veces su valor real, por fin llegué a mi pueblo. Lamentablemente no llegué solo. Algo más se me pegó conmigo. Al verme herido, mi padre me llevó a un hospital, y allí me dijeron que perdería mi pierna, porque estaba muy mal. Además me dijeron que era una extraña enfermedad que no tenía nombre o registro en tiempos modernos. Me asusté un poco, y más porque yo venía por una hierba causada por mi accidente. Pero no tenía nada crónico, al menos eso creía. Resulta que mi pierna se me secó en horas, al grado que me quedé sin carne, y ya se me veía el hueso. Los dolores eran insoportables, y era como si un parásito caminara a prisa en ella. Mis padres se asustaron de eso y me sacaron del hospital, porque les dijeron allí los médicos que mejor me llevaran al Hospital General de la Ciudad de México, o quedaría paralítico.
Así que me llevaron, y sin conocer, arribamos hasta la Merced. Allí una señora al verme me dijo que lo mío no era enfermedad. Me exclamó que a mí se me había pegado lo malo, y que en vez de perder mi tiempo y mi vida, fuera de inmediato al mercado de Sonora, el centro más grande en productos de curación y brujos curanderos del país. De hecho, en ese lugar habían infinidad de santeros muy buenos. No perdían nada, así que me llevaron, y lo que me dijeron en un local fue cierto, y es algo que jamás olvido. Resulta que un brujo santero me dijo que mi peor error fue tomar dinero del pago de una brujería muy fuerte, ya que ese trabajo consistía en secar a una familia en un corto tiempo para que perdieran la vida, y además mediante sufrimientos atroces. Pero esto se complicó porque me cayó encima la bolsa con brujería, así que tenía unas cuantas horas para curarme o pagar mi funeral. Mis padres con miedo aceptaron, pero cuando les dijo el hombre el costo del trabajo, casi se caen de espaldas. Resulta que todo esto me saldría en un total de 148,000 pesos. Exactamente el dinero que me sobró de lo que les robé a las brujas y a los maleantes. Total, ¿ya para qué quería el dinero? De entre una mochila saqué una bolsa con el dinero y le dije al brujo que era exactamente lo que traía y ningún peso más. Recuerdo que comenzamos a las 4 de la tarde. Me metieron a un cuarto donde habían huesos, cráneos, piedras, santos e imágenes religiosas y hasta la Santa Muerte. Después estaba todo oscuro y escuché llantos, risas y sollozos. No les miento, eran de esas brujas que me engañaron. No soporté más y me caí desmayado. Por último dicen que el brujo quemó el dinero y le pidió a sus santos por mi salud. Después me colocó la ceniza de los billetes en mi pierna y me curó las vendas. Antes del amanecer, le dijo a mis padres que ya no era necesario que me llevaran a un hospital, porque ya estaba resuelto todo. Mis padres, temorosos, me sacaron de allí en silla de ruedas y me subieron a su camioneta. Todos salimos muy asustados. Nos regresamos al rancho en medio de dolores. Yo seguía pensando que solo nos habían robado el dinero, pero no fue así. Resulta que el brujo le indicó a mi madre que me quitara la venda esa misma noche, pero a las 12:59 horas, y que allí se acordarían de él. Mis padres obedecieron, y a esa hora me quitaron las vendas, mientras que yo sentía un dolor tremendo. Para mi sorpresa, ya no se me veía el hueso, y mi piel parecía injertada. Al siguiente día, mi pierna ya estaba sanada, y no había señas de lo que me había pasado. En menos de una semana volví a caminar, sin la necesidad de una silla de ruedas. Le doy gracias a esa persona que me curó, sin cobrar un solo peso, porque efectivamente él quemó el maldito dinero de la brujería, y me quitó todo el daño que cayó en mí. Al día de hoy les comparto esto que me sucedió por ignorancia, y por meterme con lo que no debía de tocar, pero especialmente por no creer en la brujería.